19 de mayo de 1935 muere Thomas Edward Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia. Lawrence había nacido en Gales en 1888, era hijo ilegítimo porque su padre había abandonado a su esposa por la institutriz de las niñas y se había escapado con ella. Y de esa relación nacieron varios hijos, entre ellos Lawrence. Esa nueva familia, pues esa familia, padre y madre de Lawrence, viajaron por muchas partes, pero finalmente fueron a recalar en Oxford, en Inglaterra, y Lawrence estudió allí. Egresó de la Universidad de Oxford en 1910 con un título de historiador, con una tesis sobre la influencia de las cruzadas en el arte militar europeo. Lawrence manifestó desde muy temprano un gran interés por la arquitectura militar y también por la Edad Media, por los temas medievales. Eso lo llevó un poco más adelante a tratar de desplazarse hacia el cercano Oriente, a explorar algunas en Siria y en Irak, pero no solo explorar espacios medievales o arquitectura medieval, sino también hacer exploraciones arqueológicas, y se convirtió en una suerte de arqueólogo aficionado, pues no profesional, y estuvo explorando unos sitios hititas en zonas del norte de Irak. Lawrence se interesó mucho en el conocimiento de la cultura árabe, en el idioma árabe, aprendió pues árabe y se vinculó mucho pues a esa cultura. Y eso le permitió integrarse al servicio de inteligencia británico a partir de 1914 y se convirtió pues en un agente de inteligencia británico. En ese entonces buena parte de los arqueólogos ingleses y también los norteamericanos que andaban por aquí, por América Latina, eran espías. Todos trabajaban para su servicio de inteligencia. Y él estuvo trabajando con un famoso arqueólogo llamado Leonard Woolley, y Leonard Woolley, que era arqueólogo y también espía británico, que fue, por cierto, el que descubrió las ruinas de Urk en el sur de Irak y los sigurat que hay allí, los estuvo explorando. Ellos estuvieron haciendo una exploración en el Sinaí, y estuvieron por el Sinaí, pero la exploración era una tapadera justamente para conseguir datos de esa zona estratégica sobre el Imperio Turco. Toda la zona de lo que es Palestina, Líbano, Siria, Arabia Saudita, Irak, etcétera, pertenecía al Imperio Turco. Y al estallar la guerra, en 1914, en agosto de 1914, el tema se vuelve central para los ingleses, porque hay dos bloques que se van a enfrentar en esa Primera Guerra Mundial, que son el bloque formado por Inglaterra, Francia y Rusia, y del otro lado el bloque de los imperios centrales, es decir, Alemania, Austria y donde va a estar Turquía. De tal manera que penetrar y hacer espionaje en el mundo árabe se convierte en algo sumamente importante. Lawrence ha sido enviado al Cairo y está trabajando en el Cairo, primero como civil, luego como militar, adquiere un grado militar y hace un trabajo muy brillante por su inteligencia, por su cultura. Y entonces a los ingleses se les ocurre fomentar la rebelión árabe. Es decir, las poblaciones árabes se encuentran sumamente descontentas del dominio turco, quieren su independencia, quieren su soberanía, y los ingleses van entonces a fomentar esa rebelión árabe, y el candidato ideal para ello es Lawrence. Lawrence empieza entonces a vincularse a los árabes y entra en contacto con el jerife de la Meca, Hussein, que tiene 4 hijos, 2 de los cuales le parecen a Lawrence que son los más brillantes y se vinculan a él, uno de ellos Faisal y el otro Abdalá, y con ellos Lawrence empieza a organizar entonces la gran rebelión árabe. Al principio es pequeña, pero luego va creciendo, y esa rebelión árabe se va a caracterizar por enfrentar a los turcos con guerras de guerrilla, con acciones sorpresivas, con sabotajes y todo lo demás, y logran derrotar muchas veces a los turcos, apoderarse del puerto de Aqaba y mantener una pelea que desgasta a los turcos en esos años, hasta que en 1918, ya a finales de la guerra, los árabes logran derrotar al ejército turco y creen entonces que van a conseguir su independencia, el dominio sobre sus propias tierras, porque los ingleses a través de Lawrence les han ofrecido eso. Pero los ingleses tienen otro proyecto distinto, y el proyecto es una traición absoluta a la independencia de los árabes. Los ingleses llegan a firmar en 1916 un pacto con los franceses, el famoso tratado Sykes-Picot, en el cual la decisión es repartirse el mundo árabe entre los ingleses y los franceses. A los franceses le toca el Líbano, le toca Siria, y a los ingleses le toca Palestina e Irak.
Y de paso, en 1917 se produce la famosa Declaración Balfour, mediante la cual, para remate, le ofrecen una parte del territorio árabe de Palestina a los judíos como hogar judío. Si los árabes quedan absolutamente traicionados. Lawrence, que se ha ido de nuevo a la Gran Bretaña creyendo que la cosa va a funcionar, se encuentra con esta situación, regresa a Damasco, trata de que las promesas a los árabes se cumplan, pero no hay ninguna solución y finalmente los árabes quedan frustrados y tienen que someterse a esta situación. Lawrence se decepciona bastante porque él actuaba prácticamente como un árabe, vestía como un árabe, hablaba árabe y tenía una relación muy estrecha con estos dirigentes árabes, además había comprometido su palabra allí. Y finalmente se regresa decepcionado a la Gran Bretaña, se va otra vez a Oxford y allí vive varios años y allí justamente escribe una obra extraordinaria que es el relato de toda su aventura en ese mundo que se titula Los 7 pilares de la sabiduría, una obra autobiográfica donde describe prácticamente toda esa larga experiencia, una obra muy interesante que se sigue editando y leyendo. Pero Lawrence quiere seguir trabajando de alguna manera con la milicia o con el ejército inglés y con los servicios de inteligencia. Se ha hecho un hombre muy famoso, pero también es problemático y finalmente sus intentos fracasan y en una de esas va a dar a Pakistán, a la India, y allí pasa 10 años trabajando y al mismo tiempo haciendo, al parecer, labores de inteligencia también. Luego regresa, entonces en 1935, regresa otra vez a la Gran Bretaña y allí muere de la manera más tonta en un accidente automovilístico. Él tenía una moto bastante veloz y desplazándose en esa moto por una carretera se encontró de frente con 2 niños que venían en bicicleta. Para evitarlos se tiró a un lado y fue despedido de la moto y se estrelló la cabeza contra un árbol. Pasó 6 días en estado de coma y murió finalmente un día como hoy de 1935.